termino una clase, por ejemplo, hoy día termino mi jornada y tengo que partir preparando ya para la otra semana, entonces si no me pillé la máquina. Mm. Hola Andrés. ¿A cuánto le hace clase? Hija, yo hago de séptimo a cuarto y más electivo. Así que imagínense, estoy pero saturadísima, sobresaturada, Pucha. como diría el tío de química. Sarita, la Sarita está, Andrés Tapia, qué bueno. Vicente, hola Vicente, Hola, profe, ¿cómo está? Bien hijo, ¿y tú cómo estás? Bien, acá estamos. Qué bueno, la familia, Todo bien, todo todo sano. bien, eso Sí, está bien, hasta el minuto. La sí. Maite, la Maite también se unió, qué bueno. Oye, aprovecho mientras que se siguen uniendo, porque tengo pocos todavía. La Vale Flores, hola Vale. Aprovecho de recordar, porque yo creo que ya todos saben que el miércoles 10 hay ensayo PSU de ciencia, ¿sí? Y varios de acá yo creo que van a dar o ciencias o van a dar algunos capaz que igual quieran dar historia para ver porque los horarios son distintos, no lo sé. Lo que tenemos, la información que tenemos es que la parte de ciencia va a ser en la mañana, el día miércoles, y después del almuerzo a las 2 o 2:30 es la de historia. Hola Jorge, ¿tenían esa misma información, ¿Cómo chicos? está? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, hijo. Gracias a O sea, Dios. se nos informó por un cuestionario que mandó el profe de química y que ¿Ya? teníamos que como especificar cuál íbamos a dar para que ellos contaran la nómina. Porque Sí, si es que nosotros elegíamos solamente la opción de historia, no había que presentarse en la mañana, sino que solamente a los dos para dar el de historia. ya. Es lo mismo, los de ciencias, po. Que van a dar ciencia porque recuerden que cuando hay ensayos de PSU es así, po. Ustedes ese día no tienen clases. Entonces, por eso les digo que a lo Ujú. mejor pudiese ser que algún alumno o alguna alumna se inscriba y quiera dar ciencia y quiera dar historia, como para ver, no lo sé, estoy suponiendo, es una suposición, aplicando un poco el método científico, ¿ven? Una hipótesis. Em, pero eso es lo que es la información que hay. Y el profesor, claro, Fabián, el profesor de química, él, ¿cierto? Está organizando porque si no, mucha gente al final se genera conflicto. Entonces, para que esto fluya bien, él eh, pidió esta nómina de alumnos para tener claro, ¿verdad?, quiénes van a dar ciencia y quiénes van a dar historia. Pero esos son los horarios, las 9 de la mañana ciencia y después de la tarde historia. Por lo tanto, ese día yo parece que tengo con electivo y no voy a tener tampoco porque ese día no hay clase. Así que eso, chiquillos, ¿ya? El temario para los de ciencia yo se los di, pero al final de la hora se los voy a volver a repetir y en todo caso en la clase de hoy día, que después yo subo a Classroom, va a estar también el temario para los chicos de ciencia, tanto los que van a dar solo la parte común y los que van a optar por la mención biología. Ya chicos, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy porque el viernes pasado tampoco nos vimos porque tuvieron PSU. A todo esto, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Ni bien El ni mal. ensayo. Bueno, Bien. ¿Bien? bien Ya. mal. Bien Piola. mal. Chuta, estamos mal. Bueno, pero sirve un poco para seguir repasando. Duelen los ojos, profe, ¿Con qué? con las pantallas. Sí, chuta, vas a tener que comprarte un lentecito que te proteja un poco porque si ya hay problemas de visión, yo creo que muchos ya estamos casi cortos de vista con tanto trabajo con el computador. Ya chicos, hoy día entonces vamos a continuar y con biomoléculas en general. Pero antes, ¿sí?, de estudiar las biomoléculas,
tenemos que repasar. Un poquito algunos contenidos. Las moléculas en general, chicos, son conglomerados de bioelementos. ¿Sí? El cuerpo humano tiene un alto porcentaje de bioelementos del grupo de los primarios. Si alguien se acuerda cuáles son o qué elementos o bioelementos cuando hablamos de la especie humana, vida, bioelementos, biomoléculas. ¿Recuerdan cuál es el grupo de bioelementos primarios? Que quisiera carbono, oxígeno y hidrógeno. Carbono, oxígeno, hidrógeno y Nitrógeno, azufre. nitrógeno. No. Fósforo. Primario, el chon. Esos son los más fundamentales. ¿Se acuerdan? El chon, famoso chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Sí? Son los bioelementos que forman parte, ¿sí?, de los 4 grupos de biomoléculas orgánicas más importantes, porque las inorgánicas, recuerden que no todas tienen carbono, pero sí tienen, o sea, sí pudiesen tener los gases, por ejemplo, pero el porcentaje es muy bajo. Por eso es que una de las características y que hace que la molécula o la biomolécula orgánica sea distinta a la inorgánica es justamente el esqueleto y de carbono que tienen las orgánicas. Y a ese átomo de carbono entonces se unen otros átomos como el oxígeno, ¿sí?, como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el fósforo o como el azufre. En algunas excepciones, en algunas biomoléculas. Porque siempre van a haber excepciones. ¿Ya? Ya, entonces, dentro de los bioelementos vamos a tener los primarios, los secundarios, que ahí vamos a encontrar un grupo que principalmente actúan como iones, ¿sí? Dentro de los iones vamos a tener cationes y aniones. El calcio, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el cloro, ¿sí? Esos son iones que se disocian al disolverse en el agüita. Recuerden que nuestro cuerpo tiene alto porcentaje de agua. Entonces, generalmente estos iones resultan, ¿sí?, de la disociación que le ocurren a otras biomoléculas que son las sales minerales. Como vamos a ver, ¿sí?, en un repasito de las inorgánicas. Bueno, vamos a centrar un poco más en las orgánicas y dentro de las orgánicas en las proteínas. Ya, entonces eso serían los secundarios y otro grupo de bioelementos que son aquellos que el organismo necesita pero en pequeñísimas cantidades, que se llaman los oligoelementos o los elementos traza. Y ellos sí que están como elementos naturales. Ahí tenemos, por ejemplo, el cobre, ¿sí?, el cobalto, el yodo, ¿sí?, el hierro, que puede ser tanto como secundario o como también oligoelementos. También son importantes, cada uno tiene, ¿sí?, una función en el organismo, pero los necesitamos en menor proporción o porcentaje que los primarios y que los secundarios. La mayoría de ellos, entonces, de los oligoelementos, se obtienen a partir de la dieta, de la degradación de los alimentos. Ya, chicos, entonces, las biomoléculas ya dijimos que estaban formadas, ¿verdad?, por la unión de bioelementos. Y ahí aparecen los diversos enlaces. Entonces vamos a encontrar dentro de las inorgánicas, nosotros ya hemos estudiado en varias oportunidades esta biomolécula tan importante y vital para la materia viva. La famosa molécula de agua, que químicamente ya sabemos que está formada por un átomo de oxígeno que es más electronegativo que el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno tiende a ser más electropositivo. Entonces generan estas leves cargas en estos átomos. Entonces tenemos la molécula de agua, es una molécula triatómica. 2 átomos de hidrógeno unidos covalentemente a un átomo de oxígeno. Esa es una molécula de agua. ¿Sí? Pero esta molécula puede unirse con otra. Por eso que hay un enlace que está entrecortado.
¿sí? Porque aquí tenemos otra molécula, acá tenemos otra molécula, y acá se puede unir otra molécula, a esta, a una sola. A una sola molécula de agua, chiquillos, se pueden unir 4. ¿Sí? Y eso es porque el carbono permite entonces que se vayan uniendo más moléculas. Ahora, este átomo de oxígeno se une al hidrógeno, pero también el hidrógeno, chicos, tiene esa facilidad de poder unirse a otros átomos también electronegativos, como por ejemplo el flúor, ¿ya? Y el nitrógeno, el cloro. No solamente se va a unir el oxígeno al hidrógeno, como estamos hablando del agua, ¿sí? Como biomolécula inorgánica importante, obviamente que aquí el oxígeno se une covalentemente al átomo de hidrógeno, ¿ya? Y ahí tenemos esta molécula que genera, chiquillos, una geometría más bien angular. No es una plana, no es lineal, es angular porque el ángulo entre estos dos átomos, ¿cierto? Es aproximadamente 105 grados, no es un ángulo completo, ¿ya? Entonces eso le confiere al agua esta geometría angular y más encima, ¿sí? Una molécula absolutamente polar. Es un dipolo. Tiene entonces un lado que va a ser más electronegativo y otro lado que va a ser más electropositivo. Por lo tanto, esta parte electronegativa, ¿quién se la confiere? El oxígeno, que es, digamos, dentro de las características del oxígeno, es un elemento muy electronegativo, siendo el flúor el más, pero el oxígeno es electronegativo, es decir, él puede atraer electrones y por eso se genera esta carga negativa. Y el hidrógeno, ¿cierto? Tiene un poco más una tendencia a la electropositividad. Y por eso se generan estas cargas que le confieren al agua esa característica de ser una sustancia polar o un dipolo eléctrico. Y eso es lo que, chiquillos, le otorga a esta molécula propiedades que son tan peculiares y tan características solo en ella. ¿Sí? Su polaridad, la forma que tiene y la tendencia que tiene para atraer a otras moléculas iguales a ella o, ¿cierto?, a otras moléculas y poder disociarlas. Por eso es que el cloruro de sodio se disuelve perfectamente porque también tiene, ¿sí?, los iones. Entonces, el oxígeno atrae, ¿sí?, al sodio, el hidrógeno atrae al cloro, porque el cloro es negativo, el hidrógeno es positivo, y así entonces se disocia la sal común, que es el cloruro de sodio, y finalmente son esos iones los que van a cumplir una función importantísima en el cuerpo. El catión sodio, el anión cloro. Si alguien recuerda dónde participan estos iones, en qué función en el cuerpo encontramos, Diego, la participación del sodio El cloro como, regula la presión osmótica ya, correcto, y regula el la presión sodio es un catión osmótica, extracelular. y el sodio es un catión extracelular. Muy bien, Carolina, en el impulso nervioso aparecen estos iones igual, perfecto. La contracción Bien, muscular. ya. En la contracción muscular aparece más el calcio, también es un ion positivo, un catión. Bien, entonces miren, el sodio, como dijo Diego, y lo confirmo porque es así, el sodio, chicos, es un catión extracelular, está fuera de las membranas. Recuerden que las células tienen una membrana celular, ¿sí? Plasmalema también se llama, donde una de las funciones de esa membrana es permitir el intercambio de sustancia a través del mecanismo de transporte. ¿Ya? Entonces, el sodio es un catión extracelular, es decir, siempre va a estar fuera del espacio intracelular de la célula o de la membrana, porque la membrana es la estructura que delimita a la célula, ¿cierto? Y separa el espacio externo y el espacio interno. Cuando el sodio entra
¿sí? A través de la membrana. ¿En qué mecanismo? El sodio, ¿verdad? Se abren los canales y el sodio entra y se convierte ahora en un cation intracelular. Con la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? No, pero antes, Emilia, dije, mira, cuando el sodio entra, porque la bomba saca el sodio, que entró, ¿cuándo entra el sodio al LIC, al líquido intracelular? ¿Cuándo entra? ¿Alguien más? Diego, Eh, Es como para después activarlo. después de que entra el potasio, porque la no, bomba lo a ver, saca, pero sí, hijo, pero mira, que está bien, entra como por, ya, pero ah, la bomba de sodio y potasio regula y mantiene, ¿sí?, ese equilibrio iónico. La pregunta es, ¿cuándo entra sodio? ¿Cuándo entra? ¿Qué tiene que recibir una célula para que el sodio entre? En el potencial de acción. Ya, Tabata. Cuando una célula es estimulada, cuando recibe un estímulo, y estamos hablando de qué células en el cuerpo son irritables, sensibles, excitables. ¿Cuáles? las neuronas. Las neuronas. Oye, pero el resto, ya, las neuronas. Las neuronas son células altamente, ¿verdad?, excitables. Reciben un estímulo y se genera, como dice Tabata, el potencial de acción. ¿Qué significa eso? Se abren ciertos canales que están regulados por voltaje entre el sodio y sale el potasio. Y así se genera entonces este potencial de acción y es en el fondo cómo se transmite el estímulo o este impulso nervioso de una neurona a otra. ¿Ya? Pero, chicos, el sodio no puede quedar indefinidamente porque si no esta neurona estaría siempre, ¿verdad?, en potencial de acción. No puede. ¿Quién actúa ahí, Emilia? Ahora, sacando el sodio y entrando Ahora el... sí la bomba de sodio-potasio. Ahora sí actúa la bomba de sodio-potasio. Esta bomba, ¿cierto? Sodio-potasio o ATP-ASA. Perfecto. Ahí actúa la bomba sacando los sodios que entraron y entrando el potasio que salió. ¿Cuántos sodios saca la bomba? 3. ¿Tres? Tres. Tres. Muy bien, Agustín, Diego, ya. 3 sodios. Saca 3 y entra ¿cuánto potasio? Dos. Dos. 2. Porque hay más sodio que potasio. Entró más sodio. Ya. Al salir el sodio y al entrar el potasio, la neurona recupera, ¿sí?, su potencial de reposo. Y está lista para recibir otro estímulo. Está en un periodo, ese se llama periodo refractario. Es un leve periodo donde la neurona recupera su potencial de reposo y puede recibir otro estímulo y el estímulo al viajar de una neurona a otra significa que esa neurona, chicos, está transmitiendo información importante a otra neurona. ¿Cómo se llama esa unión funcional que existe entre dos o más neuronas? Sinapsis. Sinapsis, muy bien. La sinapsis. Hay una química y una eléctrica. ¿Ya? Este que estamos hablando más que cómo se transmite entonces la información de una neurona a otra por la sinapsis. Unión funcional entre neuronas. ¿Ven? Y ahí estamos aplicando estas cositas que ya deberíamos manejar. Ya, siguiendo entonces con nuestra molécula de agua. Entonces, Guillo, esta capacidad que tiene de generar estos enlaces, ¿sí?, llamados puentes de hidrógeno, que ojo, que mira, les puse aquí algo que también es importante, los enlaces de hidrógeno intramoleculares intervienen en la formación de estructuras. ¿Dónde aparecen estas? Secundarias, terciarias y cuaternarias, en las proteínas y en la estabilidad de los ácidos nucleicos. En estos últimos, los puentes de hidrógeno son los que unen los pares de base de dos cadenas de ADN, me faltó ahí una, formando la doble hélice.
Esos son los enlaces de hidrógeno intramoleculares, pero los los que están aquí, ¿cierto? Generando que una molécula de agua se una a la otra, generan en el agua propiedades que la hacen ser única como biomolécula, por todas las características y propiedades, ¿cierto?, que surgen de este famoso puente de hidrógeno, que obviamente que es un enlace, chiquillo, más débil, mucho más débil, ¿cierto?, que este enlace covalente, pero un enlace al fin y al cabo. Igual se necesita para poder romperlo el aporte, ¿verdad?, de energía. El puente de hidrógeno, chicos, entonces, ¿qué propiedades en general otorgan al agua? Un punto de ebullición, un punto de fusión, ¿cierto? Una densidad exclusiva, calor específico, ¿sí? Capilaridad, tensión superficial, solubilidad, los estados físicos en que se encuentra el agua, etc. Todas esas propiedades entonces derivan del puente de hidrógeno. Y de algunas de estas propiedades también derivan funciones biológicas del agua en el cuerpo. ¿Quién me puede nombrar una función biológica que realiza el agüita en nuestra célula o en el cuerpo? A ver. Regular la temperatura. Ya, muy bien, Jorge. Es un termorregulador. Perfecto. Regula la temperatura. Disolvente universal. Hans, Disolvente. ya, correcto. Es el mejor solvente o disolvente universal. Ahora, ¿qué características tienen que tener, sí, esas otras sustancias que se van a disolver en el agua, Hans? Porque dijimos que el agua era un compuesto polar. Tienen que ser polares. Ya. Tienen que ser de la misma naturaleza química, polares e inorgánicas, polares. Por eso es que el aceite, ¿sí?, no se va a mezclar, porque el aceite tiene una naturaleza orgánica y el agua es inorgánica. Y además, ahí también tiene harto que ver las densidades, ¿sí? Y ahí se genera una mezcla que se llama ignición. Ya, chicos, ahí tenemos una propiedad biológica, como dijo Jorge, que es la capacidad entonces que tiene el agua de poder regular la temperatura dentro de parámetros normales, y ahí tenemos un factor, ¿cierto?, que deriva de la homeostasis. También, gracias al agua, ¿cierto?, ocurre una función que se llama amortiguadora, ¿sí?, en las células, porque permite entonces que el pH, por ejemplo, sanguíneo, también se mantenga, ¿cierto?, dentro de ciertos rangos, y el pH de muchas soluciones que están dentro también de las células. También tiene una función amortiguadora, tiene una función, ¿verdad?, que se llama capilaridad, que esta función que tiene la agüita, o esta característica o propiedad, se aplica más en los vegetales. ¿Se acuerdan lo que era la capilaridad? Sí, es eso de que Sí, el como que agua el agua sube sube. por las raíces. Ya, como que el agua sube. Ya. El agua, ¿verdad?, se adhiere primero, tiene otra, la capilaridad está muy juntita con la otra, que es la adhesión. Adhesión de la molécula de agua significa que tiene una capacidad de poder unirse o adherirse a los tubitos, por ejemplo, a los vasos conductores de las plantas, y eso permite entonces que pueda subir por capilaridad en contra de la fuerza de gravedad, y muchas veces también en contra de una gradiente. Sube la agüita desde las raíces, llega a los tallos, a las hojitas, y recuerden que el agua es una materia prima para que esta plantita pueda realizar fotosíntesis. Si es una planta autótrofa, ¿sí?, si no, el agüita permite mantener erguida, porque genera, ¿verdad?, ¿recuerdan?, una presión de turgencia que mantiene entonces a la plantita y lo sana, erguida, y no se deshidrata. Esa es la capilaridad. Ya, chicos, ahí algo del agüita, porque es importante recordar. Otro grupo de biomoléculas inorgánicas, ¿cierto?, son las sales minerales, que ya algo había mencionado. Las sales minerales, chiquillos, se presentan generalmente cuando se disocian como iones
que aquí mencioné algunos, el calcio, el hierro, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Hay varios sales minerales que están como iones, ¿sí? Se disocian en el agüita y generan cationes o aniones, y otras que las vamos a encontrar precipitadas, que son las insolubles, formando, ¿verdad?, los carbonatos o los fosfatos, y las vamos a encontrar, por ejemplo, en qué estructuras, en las conchas y en los esqueletos. Ahora, ambas, las insolubles y las solubles, mantienen, ¿cierto? Se deben mantener en un rango o en una concentración, porque de eso dependen entonces varios propiedades, ¿verdad?, o factores dentro de la homeostasis en el cuerpo. Y aquí podemos tener, por ejemplo, que las sales minerales también regulan, ¿sí?, la concentración, valga la redundancia, de sales en el organismo, que permiten, por ejemplo, mantener también cierto pH. También entonces regulan las sales minerales, tienen una función reguladora. Y por eso hablamos de una función homeostática. Recuerden que hay una teoría, hay una hipótesis que dice que cuando nuestro pH, ¿cierto?, baja, se acidifica, es muy ácido, es como un caldo de cultivo para que empiecen a proliferar ciertos microorganismos, bacterias, virus, y que es ese, digamos, factor de que baje nuestro pH y se torne ácido, puede ser un indicio de algún tumor cancerígeno. Y por eso es que hay quimio en las quimioterapias, que son drogas, y hay teorías que dicen que están hechas en base a una sustancia que actúa como regulando el pH, ¿cierto?, para que ese pH ácido se torne básico, ¿ya? Y para que no siga proliferando estas células cancerígenas, porque recuerden que la sangre tiene un pH que es aproximadamente 7,4, es un poco más básico, o sea, digamos, es básico, no es ácido. Menor que 7, las soluciones son ácidas. Entonces, siempre nuestro pH de la sangre, porque ahí es donde se transportan muchas cosas en la sangre, tiene que ser más bien básico. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren, las sales minerales, entonces, vamos a encontrar ahora, si vamos hilando más fino, 3 grupitos. Las disueltas, ¿cierto?, que en su mayoría ya participan en diversas reacciones químicas, como dije, ¿cierto?, regulando, por ejemplo, el pH. Estas son las disueltas, las que generan los iones. Precipitadas, que forman estructuras sólidas, ya dije, los carbonatos, los fosfatos, los sulfatos. Sólidas y rígidas, como por ejemplo huesos, dentina de los dientes, caparazón de insectos, esqueletos de esponjas, etc. Ahí están las precipitadas. Y las combinadas se encuentran unidas a moléculas orgánicas, miren, como el fierro a la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una proteína importante, que está presente solo en los glóbulos rojos de la sangre. Por eso los glóbulos rojos pierden su núcleo cuando maduran. Pierden el núcleo, ¿cierto?, porque el fierro ocupa, ¿sí?, parte del citoplasma, y los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava, tienen fierro, lo que se asemeja, por ejemplo, a la clorofila, esta molécula importante que interviene en la fotosíntesis, que tiene un átomo central de magnesio. ¿Sí? Entonces, por eso son combinadas. Tenemos una parte proteica y otra parte que es no proteica. Más adelante vamos a ver cómo se llaman esas proteínas, las holoproteínas, la hemoglobina y la clorofila. Profe, ¿Sí? o sea, los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿cierto? Igual que las plaquetas, ¿no? Correcto. Muy bien, Hans. Solo los glóbulos blancos tienen núcleo, porque las plaquetas son Profe, fragmentos de células, de citoplasma. Diego, eso le iba a preguntar, las dime. plaquetas no son células, ¿o No, sí? no alcanzan a ser células, solo son fragmentos, por lo tanto son muy irregulares. ¿Sí? Fragmentos de citoplasma, y por eso tampoco tienen núcleo. ¿Ya? Las únicas células anucleadas
anucleadas, perdón, las únicas células con núcleo son los glóbulos blancos, porque el resto son anucleadas o enucleadas, sin núcleo. Pero hay una diferencia igual. Los glóbulos rojos en sus primeros indicios de formación tienen un pequeño núcleo que luego desaparece, se desintegra porque, ¿cierto?, esa parte lo ocupa la hemoglobina. Recuerden que todas estas células psicosanguíneas tienen un tiempo de vida útil. Se van degradando y se deben ir, ¿cierto?, sintetizando en la médula ósea de los huesitos largos y algunos glóbulos rojos en el vaso. Es un órgano que está en el abdomen, como por debajito del estómago. Es súper importante el vaso. Ojo, también sintetiza algunos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, chiquillos, son las células más numerosas en la sangre. En un ml tenemos cerca de 5 millones de glóbulos rojos. Diego, ibas a preguntar algo. Sí, que una vez me salió en un ensayo una pregunta de, no me acuerdo cómo decía la pregunta, pero decía como, Sería ¿cuáles la son las células que no hematopoiesis. tienen núcleo? Células sanguíneas sin núcleo. ¿Sí? Correcto, ¿ven? Los glóbulos rojos y las plaquetas. Además, chicos, los glóbulos rojos tampoco tienen mitocondrias. Ojo, no tienen mitocondrias ni tienen núcleo. Así que ojo, pestaña y ceja ahí a mis científicos que van a dar PSU. Ya, vamos. Biomolécula, Me pasé ahora a salir, vamos. ¿Ah? me pasé a salir. Ya, Lo que quería preguntar, profe, era que me preguntó como qué células no tenían núcleo y decía como que los glóbulos rojos de las aves sí tenían núcleo, o los glóbulos blancos de las aves sí tenían núcleo, algo así, como que preguntaba algo de la ave y los humanos, ya. qué células no tenían núcleo en ambos. ¿Cómo es eso? No, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Pero en todas las Los especies? blancos y los blancos sí. Pueden haber excepciones. Pueden. ¿Por qué? Porque te digo que em, todas las especies que necesitan, ¿cierto?, el oxígeno, porque una de las funciones de los glóbulos rojos y de la hemoglobina es el transporte de oxígeno. Pero pueden haber especies que son anaeróbicas y que obviamente tampoco por su cuerpo tienen un alto porcentaje de sangre, pudiese ser. Hay excepciones, bien. Siempre van a haber excepciones. ¿Ya? Ya. Ya. Biomoléculas más abundantes. Ahora vamos a pasar a estudiar las biomoléculas. Pero antes necesito dejar claro, cuando hablamos de un polímero o una macromolécula, ¿cierto? Todas las moléculas que tengan un alto peso molecular, miren, peso molecular entre 5 por 10 elevado a 3 o pueden llegar hasta 10 elevado a 9. Alta masa o peso molecular son consideradas polímeros y eso es una macromolécula. Por eso es que los lípidos, chiquillos, cuando yo les digo que los lípidos no son considerados polímeros, es por eso, por el concepto de polímero. Y en algunos ciertos libros, textos en internet, dicen que los lípidos sí tienen polímeros, o sea, son polímeros y tienen monómeros. No, las unidades básicas de los lípidos, los ácidos grasos y glicerol, no son considerados como monómeros porque los lípidos no están dentro de la categoría de un polímero. Miren la masa molecular que fluctúa en los lípidos, alrededor o entre estos valores, un rango 750 a 1500. No tiene comparación con el peso molecular de los verdaderos, ¿sí?, polímeros. Sí son moléculas formadas por la unión, ¿sí?, de elementos más básicos, de estructuras más básicas, el ácido graso y el glicerol, por ejemplo, o conglomerados, ¿verdad?, de átomos. Pueden tener carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí?, pero no están bajo la consideración de lo que es propiamente tal el concepto de un polímero. ¿Quiénes de estas 4 biomoléculas orgánicas que son muy complejas son considerados polímeros? Proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Sí, polímeros
propiamente tal. Las proteínas, ¿cierto? Sí tienen monómeros que se llaman aminoácidos. Los ácidos nucleicos sí tienen monómeros que se llaman nucleótidos. Los polisacáridos sí tienen monómeros que son azúcares simples o monosacáridos, y los lípidos sí tienen unidades más simples, los ácidos grasos, el glicerol o la glicerina. Por eso es que aquí no les puse que sean propiamente tal todos estos monómeros, ¿sí? Solo las unidades básicas que forman a las biomoléculas. Pero estos tres, aminoácidos, nucleótidos y azúcares simples, o monosacáridos, ¿cuál es el azúcar más simple que conocemos? La más simple de todas. La glucosa. Glucosa. La glucosa. Muy bien, la glucosa. ¿Ya, chicos? ¿Estamos? Eso les tiene que quedar claro para poder entender ahora el estudio de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, entonces, su característica más importante es que tienen el átomo de carbono como esqueleto. Ya, vamos a ir más rápido en los hidratos de carbono y los lípidos porque me interesa llegar a las proteínas. Y ahí sí que tenemos harto que ver de las proteínas. A ver, rápidamente, chiquillos, los hidratos de carbono en general van a estar formados por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Los podemos dividir o clasificar en dos grupos, simples y otros que son más compuestos, que ahí encontramos los polisacáridos. Ahora, en general, los hidratos de carbono simples, ¿por qué decimos en general? Porque hay un grupito, por eso se separa. Los polisacáridos no son dulces y no son solubles en agua, son insolubles. Sin embargo, dentro de los simples sí vamos a encontrar características, ¿cierto?, de hidrato de carbono que tienen sabor dulce y que sí son solubles en agua. Por ejemplo, la sacarosa, que es un disacárido, que es el azúcar de mesa, la que nosotros usamos, ¿cierto?, para endulzar los alimentos, ¿ven? Es soluble en agua. Pero este es un disacárido. Dentro de los hidratos de carbono simples encontramos los monosacáridos o los azúcares simples, ¿ven? Y ahí aparece la glucosa, fructosa, galactosa. Dentro de los disacáridos, que obviamente un disacárido, ¿cierto?, son dos monosacáridos, maltosa, sacarosa, lactosa. Ahora, la maltosa es el azúcar de la cebada, de la malta. La sacarosa, ya dije, es el azúcar de mesa. Y la lactosa es el azúcar de la leche. Y son disacáridos. ¿Cómo estará formada la maltosa? ¿Qué Por dos monosacárido? glucosas. Muy bien, Diego. La maltosa no es otra cosa que la unión, ¿ven?, de dos glucosas. ¿Cómo se llama el enlace que genera y libera una molécula de agua? ¿Cómo se llama? Glucosídico. ¿Y la reacción? Hidrólisis. Hidrólisis. ¿Condensación? Ahí tenemos el ejemplo por Diego. ¿Condensación? No, después más abajito viene, se las pasé recién el viernes. Ya. Entonces, la maltosa. ¿Deshidratación o algo así? Ya. La maltosa, espérate un poquitito, sí. Después vamos a retomar esto. La maltosa, ya dijo Diego que eran dos glucosas. La sacarosa, ¿cómo estará formada la sacarosa? Glucosa y fructosa. Ya, muy bien. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa más fructosa. Lo mismo, chicos, aquí se unen por enlace glucosídico y la reacción es por hidrólisis. ¿Y la lactosa? ¿Qué me queda? Glucosa y galactosa. Unión de glucosa más galactosa. Si nos fijamos, ven que la glucosa es el más común, en todos estos disacáridos aparece la glucosa, en todos. Ya, después tenemos el otro grupito que son los oligosacáridos, que la verdad es que algunos colocan los disacáridos dentro de los oligosacáridos, pero hay que hacer aquí una diferenciación. Los oligosacáridos, chiquillos, son aquellos hidratos de carbono que tienen sobre 3 unidades de monosacáridos, hasta 9 aprox.
porque sobre 10 ya hablamos de un polisacárido. Podrían llegar a 10 unidades y de monosacáridos en los oligosacáridos. Y ahí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo de polisacáridos que se llaman las maltodextrinas o las dextrinas, que se usan mucho en la industria alimentaria, en la industria médica, por ejemplo, dentro de estos oligosacáridos. Y este grupo importante de hidratos de carbono, que ya dije, que estaban constituidos, miren, son macromoléculas que pueden tener de 100, ¿cierto? ¿A cuántas unidades? Miren, la cantidad de unidades de monosacáridos. Por eso son tan complejos los polisacáridos. Muy, muy complejos. Pero sobre 10 ya hablamos de un polisacárido. Entonces, dentro de los polisacáridos, chiquillos, también aquí podemos hacer otra subclasificación. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar polisacáridos que cumplen una función estructural y polisacáridos que cumplen una función energética. De estos, por ejemplo, que yo les puse aquí, ¿cuál cumplirá una función estructural y cuál una energética? A ver. La La celulosa celulosa estructural. estructural, ¿Ya? energética y glucógeno. Ya. Miren, la celulosa, ¿cierto? La encontramos en los vegetales, por lo tanto, cumple una función estructural. El glucógeno lo encontramos en un polisacárido de origen animal. ¿Dónde encontramos el glucógeno almacenado? En el hígado. En el hígado y ¿dónde más? Los músculos. Músculo. Muy bien. En hígado y músculo vamos a encontrar este glucógeno, ¿sí? Que se almacena cuando queda la glucosa ahí dando vueltas, se va a almacenar porque no se transformó en energía. Recuerden que la principal función de los hidratos de carbono es energética. La energía en forma inmediata, ¿cierto? Me la aportan los hidratos de carbono. Ya, entonces el glucógeno de origen animal, ¿sí? Pero la función que cumple es energética. La celulosa, ¿sí? Estructural. La hemicelulosa, la pectina, es también estructural en los animales. Y el almidón, ¿cierto? Puede ser un polisacárido también de origen energético porque almacena por ejemplo, cuando nosotros consumimos las papitas, tienen almidón y también nos van a aportar energía. Y aparece, chiquillos, aquí otro, por si acaso, que se los voy a mencionar, que se llama la inulina. La inulina, que es un polisacárido también vegetal, por si acaso. Ya, esta es una clasificación de los hidratos de carbono de acuerdo a sus unidades básicas, los monómeros, pero acá tenemos otra clasificación que en algún minuto también la habíamos visto, que es de acuerdo al número de átomos de carbono. Número, miren, número de átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? ¿Cuántos? 3. ¿Cómo se llamarán los hidratos de carbono con 3 átomos de carbono? Triosa. Esta es una clasificación dentro del grupo de las osas. Triosa. 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Tetrosa. 5, pentosa. ¿Quién me da un ejemplo de un azúcar, una ventosa súper importante? Desoxirribosa. Desoxirribosa. Ya, la desoxirribosa y la ribosa. Ambas son pentosas. Muy bien. 6 átomos hexosas, 7 octosas, 8 octosas, etc. Miren lo que quiero un poquitito aquí. Este hidrato de carbono, miren, tiene un grupo unido ahí al carbono se le puede unir un grupo carboxilo, el famoso OH, y también un grupo, ¿cierto?, carbonilo. Es este, el carbono unido a oxígeno, pero hay un enlace doble. Este se llama el grupo carbonilo y este se llama el famoso grupo carboxilo. ¿Profe, ese es un aldehído? ¿Bien? Sí. Entonces, cuando se unen los monosacáridos, lo hacen mediante un tipo de enlace glucosídico o glucosídico,
Y la reacción, miren, hidrólisis por deshidratación. Aquí aparece, ¿ven? Debido a la liberación de la molécula de agua. ¿Ya? Eso vamos a estudiar. Miren, podemos estar toda la mañana en el hidrato de carbono, pero la idea es que lleguemos a las proteínas. Me interesa más. Y ya van a ser las 5,1, valor. A ver. Voy a irme a las proteínas porque después vemos la próxima clase los lípidos, chiquillos. Vamos a recordar por qué. Porque hay algunos chicos que van a dar, yo creo, el módulo electivo, ¿sí? Y dentro del temario aparecen las biomoléculas. Y los lípidos, ¿sí? Son más fáciles y yo después les voy a subir esta clase para que ustedes repasen los lípidos. Las proteínas, por Dios que tenemos harto que hablar de las proteínas. Vamos a ir rapidito. Las proteínas, chicos, son largas cadenas de aminoácidos, ¿cierto? El monómero de la proteína es el aminoácido. Aquí está la fórmula general, el carbono central o alfa, donde se une el grupo amino. En el fondo es el nitrógeno que se une al carbono, un grupo hidrógeno, el carboxilo y el grupo variable o la cadena lateral que es R. Esto hace que el aminoácido, ¿cierto?, sea distinto, porque este grupo, por ejemplo, puede tener azufre. Y eso genera que ya la proteína sí sea distinta y que sí existan proteínas que tienen azufre, aparte de nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos aminoácidos, ya sabemos que se llaman dipéptidos, 3 tripéptidos, así como los hidratocarbonos, 4, etcétera, oligopéptido también, pero llegamos, ¿cierto?, a un polipéptido, miren, de 50 a 100 unidades de monómeros, pero miren la proteína. Una proteína propiamente tal, como polímero, ¿sí?, es aquella que tiene más de 100 monómeros de aminoácidos. ¿Ya, chicos? Entonces, Tía, tengo una duda. Tabata, Es que en el ensayo que hicimos, el último, había una pregunta de enzimas y en la alternativa correcta que mandó usted salía que la enzima no era una proteína. ¿La enzima es una proteína o no? la enzima, a ver, como enzima, la enzima es un grupo especial de proteínas, un grupo especial. La vamos a ver aquí porque cumplen funciones especiales en el organismo. Dentro de las proteínas hay un grupito que tiene acción enzimática. Ya. Pero no sé, tendría que volver a ver el enunciado de la pregunta, Tabata. Cuando revisemos el ensayo, lo vamos a ver. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya, chicos, entonces, ¿cómo se forma, ¿sí?, la unión de un aminoácido con otro para ir formando estas largas cadenas hasta llegar a una proteína o al polímero? Se forman, ¿cierto?, a través de un enlace peptídico, ¿sí? Y la reacción se llama una reacción de polimerización porque se va uniendo un aminoácido con otro y miren, ahí se forma agua y se libera también la molécula de agua que se forma. Y ahí se une el carbono del grupo carboxilo de aquí con el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido. Y así, este es el enlace, ¿sí?, peptídico. Aminoácidos, entonces, que se usan para formar la gran variedad de proteínas, porque, por Dios, que son muchas las múltiples variedades de proteínas, porque ya dos aminoácidos van a formar un dipéptido, ¿cierto? Vamos a tener aminoácidos esenciales y no esenciales, que son, en el fondo, son 20, los que son los que se usan para la gran variedad de proteínas. La formación del enlace peptídico es una reacción de condensación. Ahora, los aminoácidos en general, chiquillos, se pueden clasificar en varios tipos, de acuerdo a la cadena lateral de estos aminoácidos. Pueden ser alifáticos, hidroxilados, azufrados, ¿ven?, que tienen azufre, ácidos básicos, aromáticos, heterocíclicos, con anillo, ¿sí?, etc. De acuerdo a los requerimientos, entonces, que son los que se usan principalmente para las proteínas, esenciales y no esenciales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los esenciales son aquellos que el organismo, ¿verdad?, que no los puede sintetizar por sí solo.
Por lo tanto, los tenemos que obtener de la dieta. Ya, y dentro de los esenciales hay un grupito que están condicionalmente dentro de los esenciales, porque los organismos en la medida que van creciendo, hay algunos que son más usados en la niñez. Recuerden que una de las funciones de las proteínas es estructural y permiten el desarrollo y el crecimiento del individuo. Dentro de todas las biomoléculas, chiquillos, la función menos, y que digamos como la última función de las proteínas es la energética, porque las proteínas tienen muchas funciones, muchas, y la que está en menor grado es la energética. También los aminoácidos, pues por su polaridad, se pueden clasificar obviamente en no polares, polares y neutros, y ácidos y bases. Y eso va a permitir, miren, ¿cierto?, que exista ese punto isoeléctrico en los aminoácidos, que es el pH en el cual el aminoácido tiende a adoptar una forma dipolar neutra. ¿Sí? Las cargas positivas van a ser igual a las cargas negativas, y eso es un punto isoeléctrico que más adelante lo vamos a ver. Ven, aquí hay unas funciones de las proteínas. Estructural, ahí tenemos dos proteínas, el colágeno y la queratina. El colágeno de la piel, la queratina, por ejemplo, se presenta en el pelo, en las uñas, etc. Reguladora, la insulina, la hormona del crecimiento. Transportadora, la hemoglobina, transporta oxígeno. Inmunológica, los anticuerpos. Aquí hay 5 tipos de proteínas que actúan, ¿cierto?, como inmunoglobulinas. La enzimática. Hay un grupito de proteínas que cumplen esta función enzimática. Pero estas proteínas se pueden, como vamos a ver después, pueden ser, tienen grupos, ¿verdad?, también que se unen y van generando otras formas de proteínas. Aquí en esta tablita están más especificadas la función, ejemplos y lo que hace. Una función de reserva, por ejemplo, la encontramos en esta proteína, la albúmina, que está en el huevito, por ejemplo, y almacena aminoácidos, etc. ¿Ven? La estructural, colágeno, elastina, queratina, etc. Lo mismo en ahí arriba, pero aquí está más especificado. Miren, la función contráctil, la actina, la miosina, tubulina. Esta es una proteína que forma microtúbulos del citoesqueleto. La actina y la miosina participan en la contracción muscular. Y ahí aparece, ¿verdad?, el sarcómero, por ejemplo, cuando se encoge y se estira, se contrae y se relaja. Y enzimática, ¿cierto?, que son un grupo de enzimas que cumplen funciones, ¿verdad?, importantes en las reacciones metabólicas, catalizando y bajando la energía de activación para que la reacción pueda ocurrir en forma más rápida. Esas son las funciones de las proteínas, funciones enzimáticas. Ya sabemos qué alimentos son ricos en proteínas: las carnes, los derivados, los lácteos, y los frutos secos también, legumbres, etc. Ya, aquí ya entramos un poquitito ya algo más específico y más concreto de la clasificación de las proteínas. Vamos a tener un grupo, chiquillos, que son las holoproteínas, que van a ser las proteínas que tienen solo ciertos aminoácidos en su estructura. Estas proteínas están formadas solo por la secuencia de aminoácidos. ¿Ya? También podemos decir que son simples. Y dentro de este grupito tenemos las fibrosas y las globulares. Y dentro de las fibrosas tenemos el colágeno, la queratina, la elastina, la fibroína, y dentro de las globulares, las albúminas, las globulinas, las histonas, miren las histonas, ¿cierto? Y un grupito de enzimas que son solo globulares, que no son heteroproteínas. Estas son más complejas, conjugadas. Miren aquí. ¿Ven? Las holoproteínas son, ¿cierto?, proteínas simples, que solo tienen aminoácidos en su composición. Las heteroproteínas son más complejas, por eso se llaman también conjugadas. Son moléculas que presentan una parte proteica y otra no proteica, y a esa no proteica generalmente le llamamos un grupo prostético. ¿Sí? Va a haber una parte proteica y otra no, y ahí vamos a encontrar dentro de estos grupos prostéticos muchos otros elementos que nos van a dar estas. Miren, por ejemplo,
Miren las proteínas conjugadas, ¿cierto? Ya dijimos que eran combinadas, tienen una parte proteica y una no proteica. Estos grupos prostéticos, miren que pueden ser ácidos nucleicos. Si son ácidos nucleicos se llamarán nucleoproteínas. ¿Ven? Si son lípidos, ¿cómo se llamarán? Lipoproteínas. Lípidos unidos proteínas. Glicoproteínas, glúcidos unidos proteínas, etc. ¿Ven? Cromoproteínas son, aquí estas proteínas tienen una parte proteica, pero se unen, por ejemplo, pigmentos. Ciertos pigmentos, como por ejemplo el grupo hemo. Metaloproteínas, tenemos la proteína, pero se unen ciertos metales. ¿Sí? Por ejemplo, el zinc es un metal, el cobalto. ¿Sí? Y fosfoproteínas, como su nombre lo indica, son proteínas que se le adhiere un ácido fosfórico. ¿Ven? Por eso estas son más complejas. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces por qué se llaman holoproteínas y por qué se llaman heteroproteínas? Estas son simples, son aminoácidos, estas tienen una parte proteica donde van a haber aminoácidos, pero se les unen otro grupo. Y ese otro grupo se llama los grupos prostéticos, que pueden ser, como ya les dije, pigmentos, metales, ácidos nucleicos. Ahí tenemos un ejemplo típico de una nucleoproteína, la histona, por decir, las telomerasas. Ya chicos, clasificación de las holoproteínas. Dijimos, habían dos grupos, las fibrosas y las globulares. Estas, ¿cierto?, son las más simples de todas. Generalmente, ¿cierto?, el producto formado cuando se unen aminoácidos o los aminoácidos se encuentran dispuestos, ¿cierto?, a lo largo en una sola dimensión. Son proteínas, miren, insolubles en agua. Tienen funciones estructurales o protectoras. Ahí encontramos, que ya mencioné, el colágeno es tan importante, ¿cierto? Se encuentra en tejido conjuntivo, en la piel, los cartílagos, los huesos, los tendones y la corteza. Por eso que cuando se empieza y cuando ya no tenemos mucho colágeno, vamos a empezar, algunas personas empiezan con problemas, ¿verdad?, en los tendones, en los cartílagos y con muchas molestias, ¿sí?, a nivel de esa estructura. Ya dije también la miosina y la actina, que la habíamos nombrado, que son responsables de la contracción muscular. Las proteínas del grupo, las queratinas, miren, forman los cuernos, las uñas, el pelo y la lana. En algunos animales. Fibrina, que interviene en la coagulación sanguínea, junto con el cierto fibrinógeno. Y la elastina, que es una proteína que también da elasticidad a la piel. ¿Sí? Por eso es que hay crema que están hechas en base al colágeno y están hechas en base a la elastina. Profe, Hans, es que cuando dijo la fibrina, dijo ¿sí?, ¿junto con quién? fibrinógeno, Ah, era. ¿sí?, con el fibrinógeno, que intervienen en la coagulación. Ya. El otro grupo, proteínas globulares. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Son más complejas, por eso dije que estas de todas las más simples. ¿Por qué? Porque se pliegan y van formando, ¿cierto?, una forma más esférica, como un globito. Por eso son globulares. Y aquí tenemos las albúminas, ¿cierto?, las globulinas, las histonas también y las protaminas. ¿Ya? Y también algo les había dicho, las proteínas conjugadas, también se llaman heteroproteínas, y expliqué que se les puede unir a la parte proteica otro grupo que se llama los grupos proteicos. Y ahí tenemos esta gama de tipos de holoproteínas, ¿cierto?, que son importantes. Y aquí aparecen las lipoproteínas, chiquillos, este grupito son lípidos que se unen a proteínas y forman entonces, por ejemplo, el LDL y el HDL, que también alguna vez lo hemos visto. Pero en el fondo, ¿qué lípido se une a esta proteína? El colesterol. El lípido que se une aquí al
colesterol, y por eso es que nosotros conocemos como un colesterol malo y uno bueno, ¿ya? El LDL, que es de baja densidad, y el HDL, que es de alta densidad. El malo se va depositando en las arterias y forma los ateromas, que, ¿cierto? En el fondo, ¿qué hace ese colesterol? Cuando hay mucho de ese colesterol, ¿sí? Se va depositando en nuestras arterias y las torna rígidas. Por eso se forma una capa de ateroma y de ahí viene la aterosclerosis. Esa enfermedad, ¿verdad?, que impide que fluya sangre por las arterias y que puede derivar, por ejemplo, en un accidente al miocardio o en un accidente cerebrovascular, porque no llega suficiente sangre, no llega oxígeno y eso genera entonces muerte, por ejemplo, de neuronas en el cerebro. Hoy día está muy de moda los accidentes cerebrovasculares, por eso debemos tratar de que nuestra alimentación consumamos estos ácidos grasos que son buenos, sobre todo los que provienen de los vegetales. ¿Ya, chicos? Entonces, el colesterol, ojo, el colesterol al unirse a una proteína forma esta lipoproteína. El colesterol, chiquillo, igual es bueno en nuestro organismo. Es bueno que tengamos colesterol. Es un lípido, ¿cierto?, que forma parte de las membranas celulares y también en el cuerpo cumple funciones importantes. De él derivan otras, ¿sí? Otras moléculas importantes. Las hormonas sexuales, los esteroides, la vitamina D, derivan del colesterol. Por eso es bueno el colesterol. ¿Cuándo deja de ser bueno? También cuando, ¿cierto?, hay mucho y se une entonces proteína y va a formar esta proteína que se va acumulando ya en las arterias principalmente. El otro colesterol es bueno porque ayuda entonces a llevar a ese colesterol al hígado para que se degrade. Y el grupo de las glicoproteínas, que es muy parecido, son glúcidos unidos a proteínas, y se acuerdan que ahí encontramos el glucocálix, importante entonces en las membranas igual celulares. Miren lo que les puse aquí. Hay un proceso que se llama glicosilación o glucosilación de proteínas, que tiene que ver con lo que les estaba explicando. El proceso de adición de carbohidratos a una proteína, que se llama glicoproteína, o lípidos a una proteína, y se llama glicoproteína. El destino de estas es ser secretadas o formar parte de la superficie celular, el glucocálix. Aunque algunas proteínas nucleares y citosólicas también están glicolizadas. Ahora, ¿por qué se los puse? Porque este proceso, chiquillos, de glicosilación finalmente ocurre en el aparato de Golgi, por si acaso. Recuerden que el aparato de Golgi tiene esta función en la célula, y ahí maduran muchas de las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas. ¿Sí? El aparato de Golgi, entonces, ahí esas proteínas se unen entonces a carbohidratos o a lípidos, y eso se llama glucosilación. Por eso se las quise colocar ahí. ¿Ya? Por eso el aparato de Golgi tiene muchas funciones. Distribuye, ¿sí?, transforma sustancias, aquí está. Distribuye, transporta, transforma, y se generan vesículas del aparato de Golgi. Chicos, aquí miren. Profe, es que Hal, en el ensayo que hicimos aparecía como algo que afectaba la reproducción cuando el aparato de Golgi no como que se inhibía. ¿Cuál era como algo de como que los núcleos, no sé? Como pero que mira, Hal, sí, vamos a revisar ese ensayo, ¿ya? ya. Yo dije en la clase de lectivo que sí tengo programado revisar el ensayo, y ahí se les va a clarificar, porque si tú me dices aquí yo no lo tengo físicamente, entonces no me lo sé como de memoria, para poder decirte que, pero lo vamos a revisar. Ya, chicos, miren, aquí les coloqué estas heteroproteínas que son más complejas, ¿cierto? Y está la tablita de qué grupo se va uniendo, ¿ven? Las cromoproteínas se unen pigmento, por eso cromo, color, grupo hemo,
¿Se fijan? ¿Sí? La hemoglobina, por ejemplo, miren, la rodopsina, es una proteína que interviene, ¿verdad?, en la visión. Las nucleoproteínas, ya dije, una parte proteica, pero se une a otra que es no proteica, que es un ácido nucleico. La glucoproteína se une a un glúcido, ¿ven? Así, el ácido fosfórico, la lipoproteína se une a un glúcido. ¿Ya? Estructura de las proteínas. Ya sabemos que las proteínas, ¿cierto? Los aminoácidos en el fondo que forman una proteína pueden tener diversas, ¿sí? Ordenamiento espacial y van a generar entonces estructuras de origen primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. La primaria, miren los aminoácidos, ¿cierto? Están ordenados en una secuencia lineal, ¿sí? La primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos, al orden y posición de estos, pero generalmente están uno al ladito de otro en esta secuencia, ordenaditos. Están unidos por enlaces peptídicos, covalentes, que ya vimos arriba. Aquí no aparece ningún otro enlace. Este orden, ¿cierto?, es consecuencia de la información del material genético. Estas son las proteínas, esta es la, digamos, miren, chiquillos, esta es la primera, ¿cierto?, ordenamiento que tienen los aminoácidos, la proteína, y surge del proceso, ¿verdad?, que ocurre con la información que tiene el ADN en la síntesis de proteínas. Esta es la proteína que se forma. Pero ella puede seguir esta estructura primaria plegándose de diversas formas y dando origen a las otras. De ahí que cuando una proteína, ¿cierto?, se desnaturaliza porque va perdiendo estas estructuras nativas que se van formando porque los aminoácidos se van ordenando y van apareciendo otros enlaces, ¿sí? Por ejemplo, la más compleja de todas, la cuaternaria. Esta puede desnaturalizarse, pero va a llegar a la primaria. Y se puede renaturalizar, como vamos a ver después. Entonces, esta es la estructura primaria de la proteína. La secundaria es un poquitito, ¿cierto?, más compleja que la primaria. ¿Por qué? Porque en este tipo, ¿verdad?, los aminoácidos van adquiriendo otra forma en el espacio. Se adopta, dice, gracias a la formación de enlaces. Mira, aquí aparecen, ¿ven?, los enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amino de la proteína, del aminoácido. ¿Sí? Entonces, y aquí no solamente va a estar el enlace peptídico covalente propiamente tal, sino que aparecen otros enlaces. Tenemos el enlace, ¿verdad?, hidrógeno, que va entonces a permitir que esta estructura secundaria tenga dos formas, que puede ser el alfa hélice, ¿cierto?, que es así, o la lámina beta plegada. Y eso nada más que por la presencia, ¿verdad?, de los diferentes enlaces que van adquiriendo, ¿verdad?, los aminoácidos, y también del tipo de aminoácido que vaya formando este tipo de estructura en la proteína. Entonces tenemos esta que es como un tubito, la alfa hélice, que va, ¿cierto?, ordenándose en una sola forma, como que va un giro, va generando como un giro, y esta otra que va generando, ¿verdad?, una forma como más plana, pero miren, fíjense ustedes, es más plegada, por eso se llama beta, o sea, sí, beta o lámina plegada. La terciaria, voy más rápido, chiquillos, porque quiero llegar a la cuaternaria, por lo menos hoy día alcanzar a ver la estructura de las proteínas. La estructura terciaria es su disposición espacial, ¿cierto? Es decir, la secundaria ahora ya pasa a llamarse terciaria, completa de la cadena polipeptídica. Miren todos los enlaces que aparecen acá, las interacciones que mantienen esta estructura, ¿cierto?, terciaria, y aquí estamos hablando de una proteína globular, porque recuerden que dijimos que podía ser fibrosas o globulares, pero aquí la globular son fundamentalmente interacciones débiles no covalentes. Enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas o puentes salinos, enlaces o fuerzas de Van der Waals, y las interacciones hidrofóbicas. Entonces se debe a la formación de enlaces débiles entre el grupo de las cadenas laterales de los aminoácidos. Por Profe, eso, ¿cuáles son los chiquillos, que... puentes salinos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los puentes salinos?
son aquellos que se pueden generar depende del aminoácido. Mira, como ahí arriba yo te dije que los aminoácidos podían clasificarse en varios grupos, entonces hay unos aminoácidos. A ver, ¿dónde está, Diego? Déjame encontrar esa parte. Ya. Que por aquí podemos sacar entonces unos aminoácidos que pueden tener, ¿cierto? Unas conformaciones, por ejemplo, esto, que pueden generar esos puentes y entre, que se llaman como sales en el fondo. ¿Ya? Por ejemplo, este que tiene eso, podría generar ese tipo de enlace. ¿Ya, Diego? Entonces, son como puentes de lo pisofuro, que ¿no? sí, sí, correcto. Entonces, esta estructura terciaria, como los enlaces son más bien débiles, entonces pueden desnaturalizarse fácilmente. Cuando se desnaturaliza la proteína, se va perdiendo estas conformaciones cuaternarias, ternarias, ¿cierto? Secundarias, hasta llegar a la estructura primaria. Ahora, después vamos a ver qué hace que una proteína se desnaturalice. ¿Sí? Entonces, dijimos que estos tipos de interacciones, ¿verdad? En la estructura terciaria, disculpen, podríamos llegar entonces a estas proteínas fibrosas y globulares. Aquí están. Las proteínas, ¿verdad? La estructura terciaria puede originar una proteína globular, que ya dijimos que era esta, que tiene una forma como esférica, funcionan como enzimas o moléculas transportadoras, y aquí tenemos varios ejemplos de proteínas globulares. Miren, citocromo, ojo que este es súper importante, el citocromo C, ¿sí? Que más adelante les puse los citocromos y cuál es la importancia. Y aquí tenemos la mioglobina, factores de crecimiento, hormonas, etcétera, tienen esa forma globular. Y dentro de las filamentosas dijimos que eran como alargadas, son las más simples, son las más frecuentes a la vez en la naturaleza, tienen una función de protección estructural, son insolubles en agua. Miren, aquí hay como una tablita comparativa, y tenemos la queratina, el colágeno, la elastina. Y miren, en el fondo, llegar a esto. Esta es la forma de la globular y esta es la forma de la fibrosa. Por eso estas son mucho más simples, pero existen más filamentosas que fibrosas en la naturaleza. Y llegamos a la más compleja de todas, que es esta estructura cuaternaria, ¿verdad? Y esa es la unión mediante enlaces también débiles, no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, idénticas o no, porque puede ser esta o esta, ¿cierto? Para formar un complejo proteico. Pero miren lo que aparece aquí. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero en la estructura cuaternaria. Cada una de estas cadenas, ¿cierto? Que en el fondo lo que nosotros conocemos como la subunidad o el monómero, en este caso de la estructura cuaternaria de la proteína, que es la más común de todas, la hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina adopta esta estructura cuaternaria. En este caso, chiquillos, de las cadenas, ¿sí?, que forman a esta proteína, a eso se le llama su unidad básica protómero, ¿ya? Que es como sinónimo de subunidad o monómero. Esta estructura está formada por varias cadenas polipeptídicas, ¿ven? Y cada una recibe un nombre de protómero. Puede ser igual o diferente. Miren, aquí es diferente, porque hay diferentes colores. También se considera estructura cuaternaria la unión de una o varias proteínas a otras moléculas no proteicas para formar edificios macromoleculares complejos. Esto es frecuente en proteínas con una masa molecular mayor a 50.000. Según el número de protómeros, se forman dímeros, tetrámeros, pentámeros y llegamos a los polímeros. La asociación de las moléculas que forman una estructura cuaternaria entonces se consigue y mantiene mediante enlaces de hidrógeno. Lo mismo, miren, fuerzas, aparecen estas que son débiles, interacciones electrostáticas y algunas de otro puente disulfuro. ¿Sí? Ejemplo, la más común de la estructura cuaternaria es la hemoglobina.
formada por las globinas o parte proteica, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que aparecen ahí de diferentes colores. Las betas son esas, y las alfas son las lilitas. Más la parte no proteica, que es el grupo hemo, en esta molécula, ¿cierto? En la famosa molécula de hemoglobina. Y ahí están, y adentro, los grupos hemo. Los anticuerpos también es un ejemplo de una proteína, ¿verdad? Que las inmunoglobulinas, formadas también por 4 cadenas, 2 cadenas cortas y 2 largas. Recuerden que los anticuerpos también son un grupo de proteínas y importantes. Hoy día en el plasma sanguíneo se encuentran estos anticuerpos, las inmunoglobulinas, famosas inmunoglobulinas. Detectan antígenos y generan la inmunidad. Ya, chiquillos, aquí está un resumen de los niveles estructurales de las proteínas, y la primaria, ven, la secundaria. La primaria se pliega, forma la secundaria aparecen más enlaces, se forma la terciaria, ¿cierto? La última, que es la más compleja. Y solo mencionar propiedades de las proteínas a grandes rasgos: solubilidad, desnaturalización, especificidad, capacidad amortiguadora. Y solubilidad, la mínima, genera en el punto, ¿cierto?, isoléctrico, que se los dije anteriormente. ¿De qué depende la solubilidad de una proteína? Obviamente de factores como la temperatura, el pH y la fuerza iónica. La desnaturalización, pérdida de todas las estructuras de orden superior, secundario, terciario y cuaternario, quedando la proteína reducida al polímero con estructura primaria. También, ¿qué factores desnaturalizan a una proteína? Cambios de pH, variación de temperatura, alteración en concentración de sales, agitación de sustancias desnaturalizantes, detergentes, urea, etc., venenos. ¿Sí? En la desnaturalización, la proteína cambia su estructura nativa. Chicos, las estructuras nativas son la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Cambian, ¿ya? Si se vuelve a las condiciones normales, algunas proteínas se pueden renaturalizar. ¿Ven? La desnaturalización, por lo tanto, puede ser reversible o irreversible. Si la proteína está desnaturalizada, va a haber una disminución drástica de la solubilidad de la proteína, acompañada frecuentemente de precipitación. La proteína precipita y no va a cumplir su función, y pérdida de todas las funciones biológicas de la proteína. Profe, ¿y desde qué estructura se puede naturalizar? Desde la segunda, o sea, la desnaturalización, ¿cierto?, va a partir de acá, y estas se llaman estructuras nativas, la secundaria, terciaria y cuaternaria. Se puede desnaturalizar la proteína de acá y llegar a esta, llegar a esta, y la última sería su forma, ¿cierto?, primaria. ¿Viste? Ya. Ya, sí. Ya, hijo. Ahí está, ¿ves? Pérdida de todas las estructuras de orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando la proteína reducida a un polímero con estructura primaria. Por lo tanto, si es una proteína que tenga una estructura cuaternaria como la hemoglobina, ¿cierto?, y llega aquí, obviamente que no va a poder cumplir la función de la hemoglobina. Van a desaparecer todos, ¿sí?, los enlaces que esta tenía, todos los grupos hemos que tenía. Por lo tanto, la proteína en sí pierde sus funciones biológicas al desnaturalizar. Y la especificidad, chiquillos, que dice, al interactuar con otras moléculas lo hacen con estructuras tridimensionales específicas, con aminoácidos concretos en lugares determinados, como en proteínas enzimáticas, hormonas y anticuerpos. Son específicos. Se unen, ¿verdad? Miren, se parece al modelo ya de cerradura cuando vimos de las enzimas. El conjunto de aminoácidos que reconocen y contactan con las moléculas se llama centro activo.
¿sí? La especificidad en las proteínas homólogas realiza la misma función en especies diferentes. Su estructura es similar, pero no idéntica. Se cambian aminoácidos por otros que no alteran su funcionalidad y siguen siendo específicas. En el fondo, estamos hablando de un grupo de proteínas, ¿cierto?, que van a cumplir una función muy, muy específica en la célula. Es producto de la evolución, produciendo proteínas específicas de especies o incluso de individuos. Sirven para establecer relaciones evolutivas. Ya, chicos, hasta aquí llegamos, ¿sí? Aquí va a ir un resumen también de las propiedades de las proteínas, la solubilidad, de naturalización, especificidad. Una proteína específica, entonces, va a haber una especificidad en su función y también en la especie. La Profe, capacidad sube el resumen. amortiguadora que tiene que ver con el pH. Sí, Diego, sí lo voy a subir. Y nos habría quedado, o nos queda para la próxima clase, el grupo especial de proteínas, que son estas enzimas. ¿Ya? Se las voy a subir. No se preocupen. Pero ya de enzimas nosotros también habíamos estudiado, ¿sí?, varias cosas de las enzimas. Primero, ¿cierto? Mira, características generales de las reacciones enzimáticas. Las enzimas, ¿sí? ¿Qué hacen las enzimas? Son de naturaleza proteica, aceleran las reacciones químicas, actúan en pequeñísimas cantidades, son sintetizadas en el retículo endoplasmático, sustrato, permanecen inalterables al final de la reacción, por lo que son reutilizables. Suelen recibir el nombre del sustrato sobre el que actúan, más el sufijo asa, o también puede llevar el nombre de la función que desempeñan, más el sufijo asa. Ejemplo, proteinasas, enzimas que actúan sobre proteínas, lipasas sobre lípidos, hidrolasas, ¿cierto? Hidrólisis de alguna molécula. Ya, y aquí están modelos, ¿verdad? ¿Por qué este grupo es verdad o estos grupos de proteínas que cumplen una función enzimática? ¿Ven? Aquí está el modelo ya de cerradura, los mecanismos de acción y el ajuste inducido. Hay ¿cierto? El sustrato, actúa tal enzima, aquí encaja perfectamente y se genera, ¿cierto?, este complejo, esta enzima sustrato, y luego se libera el producto y la enzima queda tiki-taka para otra reacción. ¿Sí? No pierde, no se degrada la enzima en la reacción. Y este es el modelo de ajuste inducido, también hay un sustrato, hay una enzima, ¿cierto? Pero el sitio activo no encaja, por lo tanto se tiene que readecuar. Pero el mecanismo es lo mismo, chiquillos. Ocurre una reacción, el producto de la reacción es lo que importa y la enzima queda, ¿cierto?, intacta para catalizar a otra reacción. Y aquí está, ¿cierto?, que hace esta enzima en una reacción. Si es una reacción sin enzimas, ¿sí?, miren la energía de activación y miren acá una reacción con enzimas. La presencia de enzima disminuye la energía de activación, aumentando así la velocidad. Pero el producto, chiquillo, va a ser el mismo, ¿sí? Lo que pasa es que si no hay enzima, sería tan lenta que para que se formara este producto necesitamos mucho más, ¿sí? Las células necesitarían decir más energía y algunas reacciones no serían posibles. Por eso es que las enzimas son tan importantes porque hacen posible que la vida, ¿sí?, pueda ocurrir a través de las reacciones, que ellas están catalizando. Entonces, aquí hay factores que influyen, ¿cierto?, en la acción de una enzima. El pH, la temperatura, los cofactores, la concentración de sustrato, la presencia de inhibidores y la modulación alostérica. Ahí tenemos el pH, la temperatura, los cofactores, la concentración del sustrato, inhibidores enzimáticos. Ya, chicos, la aplicación de las enzimas, el uso industrial, que aquí les puse el temario y los anexos. Ya, mis niños, nos pasamos
pero espero haya sido productiva la clase de hoy. Como todas las clases de biología, hay que sacarle el máximo provecho. Ahora viene la parte de ustedes, repasar. No se cansen de repasar, chicos. No, es muy importante después el valor agregado que cada uno de ustedes, ¿sí?, pueda hacer por su cuenta. No se quiere expulsar, por la próxima cuando terminemos, ya, ahí está. Entonces hoy día voy a subir. ¿Quieren que les suba toda la presentación completa? Sí, por Sí, favor. todo por fin. Completa, profe. ¿Sí? Sí, mejor. Ya, ya chicos. Gusto, Profe, ya subió la respuesta perdón, del ensayo, ¿no? ¿cómo, hijo? Ya subió la respuesta del ensayo, ¿no? Sí, hace tiempo. Ah, no la había visto. Ya. Sí, hijo, Gracias. sí lo subí. Y la clase de lectivo también la subí, del miércoles. Ya. Gracias. Ya, Chao, ya chao. chicos. Chao, que estén bien, cuídense. Igual.